que es lo más difícil de hacer justamente cuando tienes en contra todos los medios. O sea, la televisión chilena ha pretendido y lo ha mantenido hasta el día de hoy que este es un tema exclusivamente técnico, que no tiene ninguna incumbencia para los usuarios de la televisión, y así lo han hecho los diarios, refiriéndose a este tema últimamente solamente en la sección negocios. Nosotros hemos estado denunciando fuertemente esto y va a haber una reacción, y además pasó, por suerte para nosotros, que dentro de la tramitación en la Cámara de Diputados, yo creo que el consorcio, digamos, de los actuales operadores, muy preocupados de obtener nuevo financiamiento y de conservar su control del mercado, cometieron el error de introducir muy a última hora y de manera muy poco transparente, porque todo ha sido muy poco transparente, el derecho al cobro por el 50% del espectro que se les va a entregar sin concurso, gratuitamente, y lo que ya, esto sí que nos permitió a nosotros, que llevábamos mucho tiempo con una gran dificultad de comunicar nuestros objetivos, quedó con esto muy en claro de qué se trataba y cuáles eran las intenciones de estos operadores, y esto nos va a permitir efectivamente, y esto hizo que se abriera y que hoy día en la prensa, por lo menos, están apareciendo numerosas columnas de opinión, ya no provenientes solamente de nosotros o de nuestros más cercanos aliados. El otro tema que ha sido, bueno, esto ha sido yo considero de que ellos están con esto demostrando clarísimamente, tampoco los canales de televisión, ninguno se ha referido a este tema, salvo para hablar de la decisión de la norma técnica. No es tema de no es nota de ningún noticiario, ni siquiera la aprobación por la Cámara de Diputados, que fue espantosa, fue una aprobación. Ahí tenemos otro problema muy grave, es que efectivamente este tipo de transiciones se puede hacer por decreto, pero en el caso chileno era absolutamente necesario pasar por la legislación, porque había un escollo fundamental, es que no, en la ley dice que un operador no puede tener en la misma zona dos canales, y el simulcast lo obligaba, por lo tanto había que pasar, y esto hizo que el proyecto saliera ya muy mal del gobierno a la concertación propiamente tal, donde al interior se jugaron dos grandes posiciones. Una que era partidaria de una ley muy corta, muy rápida, que no tocara ningún tema, y otra que quería que justamente se corrigiera el modelo y fuera y que se hiciera una legislación que pudiera efectivamente garantizar el acceso de nuevos operadores. Todo eso no voy a entrar en el detalle, pero Edison ha dicho más o menos cuáles son los caminos para garantizar ese acceso, y están en casi todos sus principales objetivos, están absolutamente amenazados actualmente, puesto que, por ejemplo, el 40% que se destina a la televisión regional, local, comunitaria, educativa y cultural, que la educativa y cultural no sé por qué va en esta enumeración larguísima, es un 40% que quedó establecido como que se calculará después que se les entregue 6 MHz a cada uno de los actuales operadores, o será sobre el remanente. Por lo tanto, puede ser nada. Eso no está en absoluto garantizado. Tampoco, si los subsidios sí, pero tampoco se pudo ganar que los que se concibiera la televisión comunitaria no territorialmente, o sea, que pudieran explotar la televisión comunitaria grupos de interés generales que no tenían por qué ser territoriales. Eso tampoco es aceptado. Lo más fundamental para nosotros, que tampoco ha sido aceptado, es que las concesiones hoy día se entregan por un simple análisis del proyecto técnico, y no se toma en consideración ningún plan, digamos, de desarrollo del punto de vista de la programación, etcétera, en el cual el Estado debiera tener un posible incidencia para elegir entre dos postulantes con el mismo informe técnico aprobado, quién puede aportar más a la diversidad. Bueno, en realidad han estado usando para presionar y hacer muy rápida esta tramitación la idea de que estamos atrasados. Me alegro mucho que Uruguay no está detrás de nosotros, evidentemente.
y esto es así, no es cierto que Chile está atrasado, y se está haciendo mucha cuestión de que hay una enorme urgencia. No voy a entrar en demasiados detalles, pero la arremetida es muy fuerte. Hay además un decreto supremo del presidente de la República que, gracias a la acción del observatorio, es que eso es lo interesante, es que si no hubiera sido porque nosotros alertamos sobre eso, no habría habido una reacción. Pero en el medio de este asunto, el presidente Piñera, que era dueño de un canal al cual se le estaba exigiendo venderlo, cosa que no hizo, prometió hacerlo, y ya llevaba bien avanzado su gobierno cuando lo presionaron para hacerlo, en el fondo seguramente el comprador le dijo que qué garantía tenía de qué tipo de concesión iba a recibir. Estaba la discusión sobre el hecho de que muchas de estas actuales tienen carácter indefinido, lo que es una aberración. Entonces le preguntó si iban a ser de indefinida o no, y él hizo un decreto supremo entre gallo y medianoche, al cual no le dio ninguna publicidad, en circunstancia que le da mucha publicidad a todo lo que hace, en el fondo autorizando a la Subtel a proceder a la asignación a todos los canales actuales, y además abrir el concurso para los nuevos, con lo cual era realmente un atropello enorme a los legisladores que estaban discutiendo las condiciones de estas concesiones. Nosotros fuimos los únicos que alertamos sobre esto, y por lo menos, yo hablo en una radio un día por semana, un diputado me escuchó y hicieron una presentación de anticonstitucionalidad que se perdió, pero que por lo menos les produjo algún temor, y no están usando el decreto, lo podrían usar, y están manifestando más bien que van a esperar el fin de esta legislación. Eso es lo esencial. Muchas gracias, Manuela. La palabra ahora es para Gabriel Kaplum, director de Licenciatura de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de la República. Bueno, buenos días, tardes para todos. Venimos en este tema de fracasos varios a nivel mundial y también a nivel uruguayo. Por eso es importante que ahora lo tratemos de hacer las cosas un poco mejor. Por ejemplo, España en el año 2000 empezó con la televisión digital, Quiero TV, y Quiero TV se fundió a los 2 años, y la transición a la televisión digital se detuvo y se retomó recién en el año 2006. La razón de eso básicamente es que era una televisión de pago que no permitió la transición, ninguna transición a la televisión digital. No era viable en el esquema de negocios ni en ningún esquema social. Es una larga historia bien interesante para recuperar. Pero España después, cuando reinicia su transición en el año 2007, básicamente lo que hace es darle más señales a los que ya tenían, y el resultado básico hoy en España de eso es que lo que hay en la televisión es casi lo mismo que lo que ya había, pero un poco más. Es más de lo mismo básicamente, con el agravante además de que las televisiones regionales, autonómicas y comunitarias no pudieron subirse, no estuvo previsto cómo se enganchaban, con lo cual un aporte a la diversidad se perdió en la transición o está a punto de perderse. Hay cosas muy positivas de la transición española, pero hay muchos elementos muy preocupantes, y estas cosas están pasando en otras partes del mundo, daría para hablar de Brasil, etcétera. Yo quiero referirme un poco al caso uruguayo, que venimos de un fracaso. La Universidad de la República en el año 2006 recibió la noticia, agosto del 2006, que el gobierno iba a conformar una Comisión Nacional de Televisión Digital Terrestre, y la Universidad de la República tenía allí un lugar que ocupar. La universidad se tomó con mucha seriedad esta tarea y conformó una comisión de 4 personas provenientes de 3 lugares: la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Derecho y Ciencias de la Comunicación. Yo la integré por Ciencias de la Comunicación, pero estaba allí el doctor Del Piazzo por la Facultad de Derecho, que es experto en estos temas, y estaban los ingenieros Russi y Martoni por la Facultad de Ingeniería. Por supuesto que teníamos puntos de vista distintos y no fue fácil acordarlos, pero los acordamos. Y el Consejo Directivo Central de la Universidad, a fin del 2006, recibió ese documento y muy a comienzo del 2007 lo aprobó formalmente, y cuando la comisión finalmente se reunió varios meses después, recién en marzo del 2007, el primer documento y casi el único que hubo por mucho rato era el nuestro, donde le decíamos al gobierno uruguayo que este no era un problema de norma técnica, era un problema de marco regulatorio.
en agosto del 2007, 4 o 5 meses después de comenzar las reuniones de esta comisión, el gobierno uruguayo anuncia que ya había tomado una decisión sobre este tema. Y la decisión consistía en haber adoptado la norma técnica europea. Es decir, el gobierno uruguayo no había entendido a la universidad y a todos los que habíamos hablado en esa comisión, explicando que más allá de muchos puntos de vista distintos que sobre este tema hay, no estaba en juego centralmente si la cosa europea, japonesa o norteamericana, sino que estaba en juego estos temas que hoy estamos debatiendo por fin, que hacen a cómo se asignan las frecuencias, qué se prioriza del menú de posibilidades que la televisión digital ofrece, etcétera. Al no haberse resuelto esas cosas, aquella decisión del gobierno uruguayo fue tan inútil que a fin del año pasado se cambió. Y ya no es norma europea, sino norma japonesa. Podríamos volver a adoptar otra norma, la norteamericana, o podríamos esperar que los chinos completen la suya y adoptar la china, y nada vamos a avanzar si no entendemos de qué estamos hablando. ¿Qué ofrece la televisión digital? Tratábamos de explicarlo en aquel documento de la universidad. Ofrece 4 cosas. Ofrece la posibilidad de una mayor definición de la señal que recibe el televidente, lo que se llama alta definición. Ofrece la posibilidad de, técnicamente se llama, multiplexar la señal de modo tal de que allí donde hoy hay, por ejemplo en 6 MHz, como el caso de Uruguay, un solo canal, lo que llamamos un canal, es decir, una sola señal de televisión, puede haber 4 o 5. Esa es la segunda posibilidad que ofrece. Es decir, ofrece la posibilidad de diversificar mucho los contenidos con el mismo uso de espectro. Una tercera posibilidad que ofrece es complementar los servicios habituales de televisión con interactividad, algo mucho más parecido a lo que hoy Internet hace. Posibilidades de incorporar nuevos contenidos y diálogos de ida y vuelta entre el que recibe la señal y los que la emiten, y entre incluso los que la están recibiendo entre ellos. Y una cuarta posibilidad es la movilidad, es decir, que veamos bien contenidos en dispositivos móviles como los celulares y otros, algo que ya está aconteciendo en parte, pero que se puede potenciar muchísimo con la digitalización. Estas son las 4 ofertas básicas de la televisión digital. Pero este menú se puede armar de muchas maneras y cada país debe decidir cómo quiere armarlo. Porque dependiendo de cómo se arme, se promueven unas cosas u otras. Como tenemos 10 minutos, yo no voy a referirme a las 4 cuestiones y a cómo se han ido resolviendo en el mundo. Quiero detenerme solo en 2 de ellas. Con un pasaje brevísimo por las otras 2. Entonces empiezo por las 2 que menos voy a hablar y después me detengo en las otras 2 y sobre todo en la última. Con respecto a la movilidad, un tema importante allí es cómo van a jugar en esta cuestión las compañías de celulares, las compañías de telefonía móvil. Ahí sí la norma técnica tiene alguna incidencia y en principio la japonesa autonomiza más respecto a estas compañías. Pero me parece que aquí hay una discusión pendiente y la dejo solo como titular. Con respecto a la cuestión de alta definición, hay que tener en cuenta que aquí los costos son bien importantes, sobre todo para la producción, no solo referido a los equipos nuevos que implican, sino respecto, en el caso de la televisión, a cuestiones como escenografía y maquillaje, que parecen menores pero terminan siendo muy importantes. Cuando uno mira televisión digital hoy de alta definición en Brasil, están muy preocupados las actrices de teleteatro y los informativistas de televisión porque se ve cada arruga y cada granito y eso les complica bastante, pero también cambia mucho algunas inversiones por otro lado. Ahí podemos terminar en un país con dificultades a veces en producción de contenidos, en resolver esto, como nos dijo algún gerente de algún canal, comprando más latas otra vez. Ojalá que no sea lo que nos pase. Sé que algunos de los que están en esta sala están preparándose para hacer otra cosa, por suerte, y que como uruguayos aprovechemos esa posibilidad, si queremos y si decidimos que es importante, de un modo mucho más interesante que ese. Pero me quiero detener en las otras 2 cosas un poquito más. La interactividad. Creo que ahí tenemos una oportunidad clave como país chiquito que somos, pero con gran potencialidad en las áreas de desarrollo de software, por ejemplo. Efectivamente, ahí se pueden hacer muchas cosas. Yo desearía, eso sí, que no se hagan algunas de las cosas que uno está viendo en muchas partes del mundo como casi lo único que se hace,
que son usos casi exclusivamente comerciales o relativamente banales. Está bueno de repente poder mirar un mismo partido desde infinitos ángulos posibles, pero creo que si eso es lo único que vamos a aprovechar de la interactividad es poco, y peor aún, desde mi gusto quizás, si casi lo único que aparece como ofertas en alguno de los esfuerzos de interactividad es la posibilidad de concursar o de comprar. Yo voto por algo de lo que está en la programación y recibo algún premio por eso, o yo puedo detener la imagen y entonces detenerme en un objeto que está allí y ver dónde la puedo comprar y a qué precio. No está mal, pero me parece demasiado poco como aprovechamiento cuando son tantos los usos educativos vinculados a la salud, etcétera, que se podrían desarrollar y que uno no ve que estén avanzando mucho en las experiencias, por ejemplo, aquí al lado en Brasil. Me quiero detener entonces en los 3 minutos que me quedan en lo que quizás más importa y que ya los dos panelistas anteriores hicieron alusión, que es el tema de la diversidad, la posibilidad de más señales. Y quiero subrayar la palabra señal, no canal. Me parece que eso va a ser clave para que entendamos la discusión que se viene en estos pocos próximos meses, en que parece que finalmente ahora sí se van a tomar las definiciones que importan. ¿Qué se va a adjudicar? ¿Canales o señales? Yo creo que lo que se tiene que adjudicar son señales, no canales. Hoy un canal de 6 MHz permite que dentro haya, por ejemplo, 4 señales distintas con contenidos distintos. Comparten un mismo transmisor y una misma antena, pero son señales diferentes que pueden tener contenidos diferentes. Por supuesto que en esos mismos 6 MHz se puede hacer una única señal con alta definición, pero existe esta otra posibilidad y usarla implica discutir como sociedad si vamos a adjudicar señales o canales. La idea de que quien, por ejemplo, hoy tiene un canal podría tener derecho a un canal, creo que es una idea equivocada. Hoy tiene una señal y tiene derecho, quizás, si los abogados siguen dando la razón en este sentido, un derecho adquirido a también tener una señal y quizás a competir por más. Pero el problema está en cómo se resuelve política y técnicamente, o técnica y políticamente si ustedes prefieren, esta cuestión. Yo creo que en ese sentido hay una posibilidad bien interesante que nos obliga a cambiar de cabeza. Y yo los invito a todos, nos invito a todos a cambiar de cabeza como sociedad y dejar de pensar en términos de canal y empezar a pensar en términos de señal, por ejemplo, del siguiente modo. ¿Por qué no vamos, como han hecho otros países, y es posible hacer, sobre todo ahora en esta transición, a un sistema distinto donde empecemos a distinguir aquel que produce contenidos de aquel que los envasa en lo que llamamos programación y de aquel que tiene equipos de transmisión? Eso ya sucede con Internet, por ejemplo. Cualquiera de nosotros puede producir contenidos de Internet, pero no tiene que tener una red para transmitirlo. Simplemente paga algo, o a veces ni siquiera paga, para acceder a una red que otro ha montado. ¿No podríamos hacer lo mismo en este país como ya se está haciendo en otros? Por ejemplo, que hubiera una red pública o una red de capitales mixtos, públicos y privados, que cualquiera que quiera emitir una señal alquile una parte, un cuarto, por ejemplo, pero no tenga que instalar todos los equipos. Espero que se entienda esta idea porque me parece que es clave para una transición posible. Es clave para el sector comunitario, ni que hablar, que difícilmente puede hacer las inversiones para instalar solo un canal. Si hay una red pública a la que subirse, pagando lo que haya que pagar, es bastante más fácil. Pero yo creo que incluso es clave para muchos operadores privados, que no van a tener posibilidad, en el interior ni que hablar, pero incluso en Montevideo, de hacer inversiones de tamaño, pero que sí son capaces de producir contenidos interesantes, sí son capaces de armar una programación interesante y distribuirla a partir de allí. Estoy planteando posibilidades porque me parece que esto es clave a la hora de pensar los problemas que tenemos ahora en juego, a la hora de decidir como sociedad si apostamos solamente a quedarnos al final del camino con lo mismo pero un poco más, solamente con lo mismo pero viendo lo mejor porque ahora se ven los granitos de la actriz, lo cual no está mal, pero no sé si es lo central del asunto.
o si al final del camino vamos a tener potentes medios públicos, como espero que se haya hablado en la primera mesa, con una diversidad cada vez mayor y más interesante de contenidos, cada vez más desarrollados medios comunitarios que no han incursionado todavía en la televisión, pero tienen interés. De hecho, ya hubo propuestas en el pasado. La Universidad de la República también participó en un grupo de trabajo junto con la Central de Trabajadores para armar una propuesta de este tipo, y esa propuesta sigue esperando su turno. Y haya también una oferta privada mucho más diversificada que la actual, donde distintos operadores puedan entrar y no nos pase lo mismo que nos pasó en los años 90 con la adjudicación del cable. Este entonces es un momento precioso como sociedad para apostar a la diversidad, para apostar a un debate muy plural, donde las decisiones se tomen de un modo muy abierto, muy transparente, porque si perdemos esta oportunidad, yo creo que perdemos la última en muchos años, no sé cuándo habrá otra, para que efectivamente tengamos algo mucho más cerca de la televisión que todos queremos. Muchas gracias. Bueno, para finalizar le damos la palabra a Gustavo Gómez, director de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones. Gracias, Daniel. Muy buenos días. Bueno, ahora sí que empezó la etapa linda, ¿no? Porque luego de que se definió el estándar técnico, yo comparto con anteriores intervenciones, es, a mi juicio, el tema que siempre fue el más importante para discutir y resolver. Es un tema que se sitúa ya no en el discurso y en el ámbito de los ingenieros o los economistas, sino en el ámbito de los derechos humanos y, por tanto, en la mesa de trabajo de todos los ciudadanos de este país. Es sin duda alguna una oportunidad histórica. Yo también comparto con Gabriel, no creo que nos queden muchas, si no es la última, andamos ahí. Y si bien no son cambios inmediatos, son decisiones que hay que tomar lo antes posible para comenzar el camino a un sistema de medios más equilibrado, más diverso. De hecho, estamos pensando tomar decisiones en los próximos meses. Ustedes saben que el Ministerio de Industria, Energía y Minería está elaborando un proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual que nos hemos comprometido en terminar antes de mitad de año y presentárselo al señor Presidente de la República para que él lo conozca y tome las decisiones que correspondan. Pero la discusión sobre el marco regulatorio y el modelo de transición que vamos a adoptar en materia de televisión digital, sin duda va a ser anterior a la decisión sobre una nueva ley. Que lleve el tiempo que lleve, no va a estar para este año, si es que en algún momento se presenta. Entonces, sobre esa urgencia, sobre esa necesidad y oportunidad histórica, yo quisiera transmitirles cuáles son los lineamientos sobre los que estamos trabajando esa redacción de lo que será entonces un decreto, que es la propuesta que vamos a elevar a presidencia desde el Ministerio de Industria, es decir, un decreto que paute las reglas en las cuales, las reglas y los tiempos en el que se dará la transición desde la televisión analógica a lo digital. Y yo lo que voy a transmitir son ahora lineamientos que estamos tomando en cuenta para esa elaboración. Sin duda alguna que el enfoque, el horizonte de cualquiera de estas propuestas está enmarcada en el cumplimiento absoluto de los estándares interamericanos en materia de libertad de expresión. Y el decreto y todo el proceso de la transición digital no solo debe ir a favor del reconocimiento de ejercicios de derechos fundamentales como el de la libertad de expresión o el derecho a la información, sino que además, en la medida de lo que se pueda, promoverlo y fortalecerlo. Y entonces hay algunos para qué de la digitalización que hay que responder previo a la ingeniería menuda de un decreto, y yo quiero explicitarlos. Para nosotros es el para qué de la televisión digital en Uruguay tiene una doble respuesta. Una, la posibilidad de aprovechar la digitalización de las señales de televisión para un impulso a la industria nacional audiovisual, en particular y en general toda la industria de producción de contenidos y aplicaciones, vía nuevos operadores, vía los nuevos potenciales que abre
la digitalización. Hay un componente industrial en esto, no solamente porque estemos en el Ministerio de Industria. Realmente nosotros apostamos que la televisión digital sea un gran exigidor de mano de obra, de creatividad, de valor agregado en la producción, en una producción audiovisual que ya es muy buena, pero que necesita más pantallas, que necesita otros desafíos, y esto de la televisión digital creemos que puede ser también una oportunidad histórica para un salto de calidad y en cantidad en la producción en la industria nacional audiovisual y la del software en particular juntas. Y el segundo para qué tiene que ver con aprovecharlo para ampliar la diversidad y el pluralismo en el sistema de medios de Uruguay. Es un mandato general interamericano de la Organización de Estados Americanos, y también es un mandato de nuestro programa, del programa de la fuerza política que está ahí en el gobierno, que se plantea democratizar un sistema de medios de comunicación. Y esta es una excelente oportunidad para lograrlo. Esos son nuestros para qué. ¿Cómo? Y voy en estos breves minutos, delinear algunos lineamientos que estamos pensando. Primero, rápido. Queremos hacer la transición lo más rápido posible para aprovechar todas estas potencialidades y no tirar este tema para 10, 20 años. Necesitamos más industria nacional de contenidos ya, y necesitamos más diversidad ya. Y por tanto estamos planteándonos arrancar ya con pruebas de señales públicas de TNU y también de TV Ciudad hacia octubre, noviembre de este año, y terminar el apagón analógico en el año 2015. Estamos planteándonos, como ya lo planteó el gobierno de Tabaré Vázquez, el gobierno anterior, hacer un reparto más equitativo del uso de las frecuencias. En octubre del 2008, yo esto lo digo porque no es algo nuevo, es un decreto, el 517 de octubre del 2008, ya tenemos una decisión tomada para esto de repartir de otra manera el espectro. Recuerdan que se habla de 4 canales reservados para medios comerciales, 2 para medios públicos y 3 para medios comunitarios. Es un decreto ya firmado por el gobierno anterior. Nosotros en realidad estamos pensando, por supuesto, en mantenerlo, creemos que es un reparto más equitativo, pero eventualmente estamos pensando en la posibilidad estudiando la posibilidad de abrir un canal más para señales comerciales. Es decir, estudiando los pros y contras de tener 5 canales para señales comerciales, 2 para señales públicas y 3 para señales comunitarias. Pretendemos mantener el modelo de gratuidad dentro del, ya se ha nombrado acá, por ejemplo, la experiencia chilena. Nosotros queremos reafirmar el modelo de televisión abierta y gratuita. Queremos aprovechar la digitalización para abrir la competencia en el sector de televisión, particularmente en Montevideo, pero no solo. Nosotros aspiramos a tener más operadores y aspiramos a tener más señales. No, entre los lineamientos no estamos pensando en un modelo fijo, estricto y obligatorio para todos los operadores. Estamos pensando en un diseño flexible que permita distintos modelos de negocio. Me refiero a que dentro de las opciones de alta definición, definición estándar, nosotros no sé si haríamos lo mismo que hizo, por ejemplo, España, que optó todo por definición estándar, todos multiplexados. O otros países como México o Brasil para el sector comercial, todo alta definición. Estamos pensando establecer un modelo flexible donde cada operador pueda, dentro de asumiendo las condiciones que se establecieron en su momento, capacidad de establecer opciones, optar por el HD, optar por multiplexar, optar en el día por un híbrido, algunos horarios con alta definición, otros horarios con definición estándar. Pero claramente sí queremos impulsar la interactividad. Si nosotros no entendemos la televisión digital solamente como más televisión, ni siquiera como más cantidad de televisión, sino también una televisión distinta, interactiva, por la demanda de valor agregado que eso implica, por la ampliación de modelo de negocios también, y porque estamos planteándonos como país, y ustedes lo saben en otras áreas, también la inclusión digital como un objetivo estratégico del país. Y por tanto la posibilidad de que la televisión sea una pantalla mucho más accesible, más cercana, más extendida en todo el país,
que sea una pantalla como mecanismo de interacción, por ejemplo, con Internet, es una apuesta que nosotros quisiéramos hacer. Si estamos pensando